Buenos días, jóvenes. Estamos tratando de resolver unos triángulos y observamos que estos triángulos ya no son triángulos rectángulos como los que veníamos manejando hasta hace una semana. Entonces vamos a mirar qué es lo que conocemos, qué es lo que desconocemos de los lados y los ángulos de dicho triángulo. Entonces, vamos a mirar. Vamos a ir mirando cada parejita. Entonces voy a buscar el ángulo A y el lado A. Recuerden que el lado A es el que está opuesto. Entonces ahí observo que el lado A desconozco cuánto mide y que el ángulo A mide 60 grados. ¿Listo? Vamos a mirar ahora qué pasa con la pareja de B, el ángulo y el lado. Entonces desconozco cuánto mide el ángulo B, que es este, pero conozco que el lado B mide 600 metros. Entonces aquí lo escribimos. Y vamos a mirar la tercera pareja. Entonces aquí tengo el ángulo C y el lado opuesto sería el lado C. Entonces vamos a mirar el ángulo C, desconozco cuánto mide, pero observo que el lado C mide 800 metros. Esta es la información que conocemos. Entonces, según lo que leímos, cuando conozco dos lados y el ángulo que forman estos, vamos a utilizar el teorema del coseno. ¿Listo? Ese es el teorema del coseno. Pero si no tienen claro por qué vamos a utilizar ese coseno, entonces vamos a mirar precisamente aquí a ver qué es lo que conocemos. Entonces, voy a ir subrayando con color verde los valores que conocemos. Entonces, aquí me dice que conocemos cuánto vale el ángulo A. Entonces voy a mirar dónde está el ángulo A y lo voy a subrayar. Entonces, este lo conozco y no aparece más el ángulo A. También conozco cuánto vale el lado B. Entonces voy a buscar dónde está el lado B. El lado B está aquí, lo conozco. Aquí está el lado B. Aquí está el lado B. Aquí está el lado B. Aquí está el lado B y aquí está el lado B. Entonces ese lo conozco. Y finalmente conozco el lado C. Entonces vamos a mirar dónde está el lado C. El lado C lo conozco aquí, lo conozco aquí, lo conozco aquí. Aquí está C, aquí está C, aquí está C y no más. Entonces, si observamos con más detalle aquí, precisamente en cada uno de los teoremas del seno y del coseno, observo por ejemplo que el teorema del seno no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque si tomo esta primera parte tengo dos valores conocidos, pero tendría dos incógnitas y solamente tengo una ecuación, entonces no lo puedo utilizar. Si observamos aquí, recuerden que lo que está subrayado en verde es lo que conozco. 2 es una constante, entonces precisamente no tiene problema. De manera que si yo reemplazo estos valores aquí, obtendría el valor de a al cuadrado, que es precisamente uno de los lados que debo conocer. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasa? Este también es el teorema del coseno, pero aquí desconozco tanto el lado A como el coseno del ángulo B, entonces pues esta en particular no la puedo utilizar. Y aquí sucede lo mismo, desconozco cuánto vale el lado A y el coseno del ángulo C, pero repito, aquí entonces puedo utilizar este porque conozco todos los términos de esa ecuación. Y entonces vamos a escribir la justificación a ver cómo nos quedaría. La justificación sería que conozco dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Esa sería la explicación. Y volvemos a revisarlo aquí. Entonces conozco cuánto miden estos dos lados y el ángulo que se forma acá. Siempre que tenga esa característica, entonces voy a utilizar el teorema del coseno. ¿Listos? Vamos a mirar el siguiente ejercicio. Entonces, en este ejercicio observo que tengo también un triángulo que no es rectángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que
es rectángulo cuando uno de sus ángulos mide 90 grados y en este caso ninguno de sus ángulos está midiendo 90 grados. Entonces en la gráfica voy a mirar cuáles son los lados conocidos y lo mismo con los ángulos, los valores conocidos y los valores desconocidos. Entonces vamos a mirar. Si aquí tengo el ángulo A, me están diciendo que el ángulo A vale 40 grados y el lado opuesto vale 12. En este caso no me dicen unidades, entonces lo voy a copiar así. Entonces el ángulo A vale 40 grados y el lado A vale 12. ¿Qué pasa con el ángulo B? Conozco que el ángulo B vale 75 grados y el lado B, que es el opuesto a dicho ángulo, es un valor desconocido. Entonces el lado B no lo conozco y el ángulo B vale 75 grados. ¿Listo? Vamos a mirar ahora qué pasa en C. Entonces el ángulo C no lo conozco y el lado C, que es el opuesto precisamente a este ángulo, tampoco lo conozco. Entonces estas van a ser incógnitas. Aquí y aquí tengo incógnitas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué teorema me va a servir? Entonces vamos a hacer el ejercicio y les voy a contar que el teorema que vamos a utilizar aquí es el teorema del seno. ¿Listo? Pero vamos a mirar por qué el teorema del seno. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, voy a tachar con verde los valores que conocemos en estas 4 ecuaciones que están escritas a la derecha. Entonces, en este caso conocemos el lado A. Entonces, recuerden que se representa con la A minúscula. Entonces, vamos a mirar dónde tengo A. A esta aquí, a esta aquí, a esta aquí, a esta aquí, aquí y aquí. Entonces conozco A, pero conozco de los lados, no conozco nada más. Entonces listo. Y aquí de los ángulos observo que conozco el ángulo A. Al conocer el ángulo A, pues voy a conocer cuánto vale el coseno A. Voy a conocer cuánto vale el seno de A. Y también conozco el ángulo B. Entonces, al conocer el ángulo, puedo conocer cualquiera de sus razones trigonométricas. Entonces, vamos para B. Entonces, el seno del ángulo B sería conocido, el coseno del ángulo B también sería conocido y ya no conozco nada más. Entonces, vamos a observar. ¿Qué pasó aquí? Empecemos ahora de abajo para arriba. Aquí no conozco ni cuánto vale C ni cuánto vale B, que efectivamente lo estamos ratificando aquí, ni conozco el coseno de C. Esto significa que en este caso tengo 3 incógnitas. Entonces, tengo aquí 3 incógnitas, lo que hace que no me sirva esta ecuación. ¿Listo? Ahora aquí desconozco B, desconozco C. Entonces, y aquí también sé, en este caso tengo 2 incógnitas, lo que hace que tampoco me sirva la ecuación, 2 incógnitas. Y en este desconozco B, desconozco C, que siguen siendo 2 incógnitas, aquí son las mismas, no la contamos doble vez, entonces siguen siendo 2 incógnitas y tampoco me sirve. ¿Qué pasa aquí en la primera ecuación? En la primera ecuación recuerden que como es una igualdad solamente tomo 2 de esas 3 partes. Si yo tomo las 2 primeras, observo que tengo 3 valores conocidos y solamente un valor desconocido. Entonces significa que ese es el teorema que me sirve para solucionar la ecuación. Si yo tomo los 2 lados de la derecha, pues voy a encontrar que tengo solamente un valor conocido y 3 valores desconocidos. Pero si lo quiero entender de una manera incluso más sencilla, lo que vamos a decir es que se utiliza el teorema del seno cuando uno conoce la pareja del ángulo y el lado opuesto. Siempre que ustedes conozcan una pareja de estas, vamos a utilizar el teorema del seno y precisamente así es que lo vamos a escribir. Entonces, se utiliza el teorema del seno porque conozco la pareja del lado
y ángulos opuestos. ¿Sí? Ya el siguiente valor no me interesa, porque bien podría ser que conozca este lado o cualquiera de los otros ángulos. Entonces, siempre que conozcamos, repito, una pareja de lado y ángulo opuestos, como en este caso, voy a utilizar el teorema del seno. Y vamos a mirar un tercer ejemplo. Entonces, en este tercer ejemplo observamos los datos que nos están dando en el triángulo. Ya tienen nombre, los lados, y faltaría el nombre de los ángulos, pero lo vamos a poner. ¿Listo? Entonces, el nombre de los ángulos. Si este es el lado A, recordemos que aquí el opuesto va a ser el ángulo A. Si aquí tenemos que este es el lado B, entonces el ángulo opuesto, que es este, será el ángulo B. Y por supuesto este será el ángulo C, que está opuesto al lado C. Recordemos que lo primero que analizamos es que este triángulo no es un triángulo rectángulo. Teniendo en cuenta eso, pues ya vamos a diligenciar los valores que conocemos. Entonces, ¿qué conozco? Miremos la pareja de A y A, tanto el ángulo como el lado. Conozco que el lado vale 6 centímetros, pero desconozco cuánto vale el ángulo opuesto. Vamos a mirar qué pasa en B. En B no conozco el ángulo, pero conozco que ese lado vale 8 centímetros. Entonces el lado 8 centímetros y el ángulo desconocido. Y vamos a mirar con la última pareja. Entonces C el ángulo y C el lado. Entonces conozco, me está diciendo la gráfica que C vale 12 centímetros, pero desconozco cuánto vale el ángulo C. Entonces, este es un ejercicio diferente a los demás. Si nos damos cuenta, en este caso conozco todos los lados y desconozco los ángulos. ¿Listos? Entonces vamos a mirar y les cuento que aquí vamos a utilizar el teorema del coseno. ¿Listo? Pero ¿por qué vamos a utilizar el teorema del coseno? Entonces nuevamente vamos a mirar en las ecuaciones que tengo acá a la derecha cuáles son los valores que conocemos y cuáles son los que desconocemos. Entonces, vamos a mirar, conozco todos los lados, entonces conozco este, pero desconozco todos los ángulos. De los lados conozco estos dos, pero desconozco este. Aquí también conozco el lado y desconocería el ángulo B y su respectivo coseno. Y aquí conozco este y desconocería el ángulo C y el coseno del ángulo C. Entonces vamos a mirar qué pasa. Analicemos la primera ecuación. Recuerden que aquí vamos a tomar de estas tres partecitas que hay ahí, tomamos solamente dos. Entonces si tomo estas dos primeras, tengo dos incógnitas que serían el seno del ángulo A y el seno del ángulo B, y tengo dos valores conocidos. Si tomo las dos últimas, sucede exactamente lo mismo. Tendría dos incógnitas y dos valores conocidos. Y si relaciono la primera y la tercera, tengo A y C que son conocidos, pero el seno de A y el seno de C son desconocidos. Entonces este no me sirve para resolver el ejercicio. ¿Qué pasa a continuación? Si me doy cuenta, conozco todo esto. Aquí lo único que desconozco es el coseno del ángulo A. Entonces, efectivamente, este ejercicio sí me sirve, esta ecuación sí me sirve para solucionar el ejercicio. Y sucede exactamente lo mismo con las otras dos ecuaciones de abajo. Entonces, puedo utilizar cualquiera la que yo quiera, dependiendo del ángulo que yo quiera conocer de primeras. Pero esas tres ecuaciones de abajo me van a servir. Entonces, vamos a mirar aquí que siempre que yo conozca los lados de un triángulo, voy a utilizar el teorema del coseno. Entonces, ¿cómo es esa justificación? Conozco los tres lados del triángulo.
¿Listo? Y eso significa que entonces voy a utilizar el teorema del coseno. Ese va a ser el teorema que voy a utilizar. Por último, una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo en el que me dicen que conozco todos sus ángulos? Entonces, si me dieran ese ejercicio donde me dicen que conozco todos sus ángulos y no conozco los lados, resulta que ese ejercicio no lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque miremos aquí, conocería esto, pero no conocería aquí estos tres valores. Entonces tengo tres incógnitas acá. Aquí conocería los valores de abajo y desconocería los valores de arriba, que son los de los lados. Entonces pues es una situación similar, solamente que ahora conozco los que no conocía antes. Entonces esto no se puede resolver si conociera solamente los tres ángulos. ¿Listos? Esa es la forma de determinar cómo se sabe si para solucionar un triángulo oblicuángulo utilizo el teorema del seno o el teorema del coseno.